Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un ejercicio de cinemática vectorial y vamos a tratar de centrar la atención en cómo operar los mismos conceptos que vimos en cinemática rectilínea, unidireccional, pero ahora en el plano con vectores. Acá tenés el enunciado del ejercicio. Fíjate que nos cuenta que un insecto pasea por el plano, nos dan dos posiciones, K y L, y las velocidades que tiene el insecto en esas dos posiciones. Entre una posición y otra transcurren 3 segundos y nos pide que calculemos, que hagamos unos gráficos, todo en base a esa información. Yo la voy a ir rescatando a medida que la vamos necesitando. Bueno, ¿cómo se encaran estos ejercicios? Lo primero es hacer una gráfica posición-posición donde aparezcan todos los elementos. Para hacer eso conviene que te consigas un papel cuadriculado. Traté de conseguir un pizarrón cuadriculado, pero no conseguí. Si sale mal es culpa de los libreros que no se proveen de pizarrones cuadriculados. Una vez que tenemos la cuadrícula, le asigno una unidad y suele ser conveniente mostrar los versores. Los versores son vectores de módulo una unidad, en este caso centímetros, que al multiplicarse por un escalar le contagian el carácter vectorial a esa magnitud, que van a ser vectores en este caso. Una vez que tenemos eso, podemos representar los puntos L y K, o lo que es lo mismo, los vectores posición, que vamos a llamar R sub K y R sub L. El primer término del vector posición corresponde al eje horizontal, entonces fíjate, 2 centímetros lo pongo acá. En el eje vertical, 8 centímetros lo pongo ahí y ya tenemos el vector posición K. Lo mismo para el vector posición L, 11 centímetros en el eje X, menos 4 en el eje Y, y acá tenemos entonces el vector posición L. Si te interesa conocer el módulo de esos vectores, o sea, la distancia al centro de la coordenada, puedes hacerlo con el teorema de Pitágoras, pero en este ejercicio no tiene interés. Así que continuemos. El enunciado pide graficar la velocidad que nos dan. La velocidad podemos graficarla en este mismo gráfico de posiciones, pero es un poquito chancho. Igual tiene su interés físico. De todos modos conviene hacerlo en un gráfico aparte, un gráfico de velocidad, no de posición. Acá tenés un gráfico de velocidad. Y ahí están los dos vectores de velocidad que tiene el insecto en cada una de esas dos posiciones. Fíjate que la escala de este gráfico no tiene nada que ver con la escala del gráfico de posiciones. El vector, es más, vos podés elegir gráficos tal que los vectores de velocidad parezcan más largos que los vectores posición o viceversa. Son magnitudes diferentes. Pero una vez que los tenemos, sí tiene interés físico representarlo en el mismo gráfico de posiciones, porque revela hacia dónde se estaba moviendo y comparativamente cuánto más o menos rápido en cada una de las dos posiciones. Entonces lo podemos hacer encimando o trasladando los vectores velocidad a cada una de las posiciones. Entonces yo sé que cuando estaba ahí se movía para allá y cuando estaba acá se movía para acá. Es una información interesante. Pero volvamos al gráfico de posiciones sin las velocidades. Nos piden el desplazamiento, el vector desplazamiento desde K hasta L. Eso se hace tal como lo hacíamos en el movimiento unidireccional, restando la posición de después menos la posición de antes. Y en este caso va a ser
restando el vector posición en L menos el vector posición en K. El vector posición de después menos el vector posición de antes. Esa resta entre vectores hay que realizarla componente a componente. Entonces, será en la componente X 11 menos 2 y eso nos da 9 centímetros en la dirección del vector Y. Y en el eje vertical, menos 4 menos 8 y eso nos da menos 12 en la dirección vertical, o sea, la del versor J. Y ahí tenemos el resultado para el vector desplazamiento. Fíjate que el desplazamiento lo podemos representar uniendo las posiciones K y L. Tal vez te cueste un poquito darte cuenta que ese vector de desplazamiento es el mismo que obtuviste analíticamente. Pero si lo trasladás al origen de coordenadas y te fijas las coordenadas del extremo, vas a ver que coinciden exactamente con 9 y menos 12. Como el desplazamiento era uno de los pedidos del enunciado, lo recuadramos. También nos piden la velocidad media. La velocidad media es el cociente entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo insumido en ese desplazamiento, que en este caso son 3 segundos. Entonces tenemos que dividir el vector de desplazamiento por los 3 segundos. ¿Cómo se hace esa división vectorial? También componente a componente. Entonces, en la componente X, 9 dividido 3 segundos nos da 3 metros sobre el segundo. Y en el otro, menos 12 dividido 3 segundos nos da menos 4 metros sobre el segundo. Y también lo recuadramos porque es otra de las preguntas del enunciado. Bien, ahora el enunciado pide que averigüemos el valor de la aceleración media. Para hallar la aceleración media, recordando la definición de velocidad media como diferencia de velocidades, o delta V, dividido el intervalo de tiempo, también 3 segundos, tenemos que arrancar por conocer la diferencia entre las dos velocidades. Entonces volvamos al gráfico de velocidades. Ahí las tenemos las dos representadas. Y el vector delta V, obviamente, es el que une ambos extremos. Ahí lo tenés representado en naranja. Y fíjate que no tiene nada que ver con todo lo que hicimos antes. Hay que recurrir a los datos de velocidad que aportaba el enunciado. Entonces, a partir de los datos del enunciado, restamos nuevamente componente a componente. Velocidad de después menos la velocidad de antes. Velocidad de L menos velocidad de K. Entonces, fíjate, componente a componente es menos 13 menos 8, que es lo mismo que menos 13 más 8, eso nos da menos 5. Y en la otra componente, la vertical, 5 menos 7, eso nos da 12. Así que ya tenemos el vector variación de velocidad, o delta V, que resulta ser igual a menos 5 centímetros sobre el segundo en el versor Y, más 12 centímetros sobre el segundo en el versor J. Mirá lo que voy a hacer. En el mismo gráfico te voy a representar la velocidad media que calculamos en la primera parte. Y fíjate que la velocidad media no tiene nada que ver con el delta V, con la diferencia entre velocidades. Tienen distinto módulo, apuntan para distintos lados, pero nos sirve para calcular la aceleración media. Como dije antes, la aceleración media la calculamos dividiendo el delta V por el intervalo de tiempo, o sea, los 3 segundos, ¿y qué nos da? Menos 5 dividido 3, componente a componente, menos 5 dividido 3 es menos 1,66, y en la componente Y nos queda 12
centímetros sobre segundo dividido 3 segundos resulta ser igual a 4 centímetros sobre segundo al cuadrado versor j. Lo recuadramos porque lo pide el enunciado. Y por último, nos piden dibujar una trayectoria posible. ¿Por qué dice posible? Y porque con 2 puntos vos no sabés qué pasó en el medio. Hay infinitas trayectorias posibles. Pero hay una condición. La condición es esta. La velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Y como nos dan la velocidad en 2 posiciones, tenemos que dibujar una trayectoria posible tal que en los puntos K y L sea tangente a la trayectoria. Acá te dibujé una que se me ocurrió a mí y vos podés dibujar cualquier otra que se te ocurra a vos con formas muy variadas, corazoncitos, elefantitos, bueno, eso depende de tu creatividad. Espero que hayas entendido esto, pasarlo despacito y revelo y hacételo vos mismos los gráficos y con eso terminamos este ejercicio. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video.